de Costa Rica, en la sede del Pacífico y en coordinación con, desde la coordinación de docencia, con la, ¿cómo es que se llama? Esta no es del INIE, esta no es de Protea, esta es del INIE, ¿verdad? En coordinación con el Instituto de Investigación en Educación, el INIE. Hoy tenemos una nueva capacitación, la cual se ha titulado Evaluación para la Mejora Docente, el caso de la UCR. Si alguno de los que están acá presentes tiene alguna contrariedad con que la sesión sea grabada, por favor lo dice ahora para proceder a grabar. Muy bien, la sesión se está grabando, ¿sí? Yo nada más ocupo que me permitan compartir pantalla dentro de un ratito. Sí, ya la compañera de la coordinación de docencia lo estará haciendo. Les comentaba que la charla de hoy, taller, se llama Evaluación para la Mejora Docente, el caso UCR. Es una actividad en el marco del proyecto de investigación, la docencia universitaria y la evaluación del desempeño docente y en colaboración con ustedes, a cargo de la doctora Victoria González García. Así que los dejo con la doctora. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días. Como dijo don Rafael, mi nombre es Victoria González García. Soy investigadora del Instituto de Investigaciones en Educación hace como, no sé, 10, 15 años por ahí. Es un gusto para mí compartirles los resultados de esta investigación, porque es un tema que a todos nos convoca y en el que todos y todas tenemos observaciones e incluso algunos enojos y frustraciones, incluso como quedó demostrado en la investigación. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Yo voy a compartirles los principales resultados, por eso es que les compartimos el resumen que aquí lo pueden descargar en el chat del Zoom está, porque la idea no es que ustedes estén aquí oyendo y oyendo cosas que tal vez no son las que los convoca. Entonces, la idea es durar unos 15, yo digo que 10 minutos, o ojalá no tantos, y que ustedes vayan pensando en preguntas, en inquietudes, en enojos, y esas emociones que se les vienen, formúlenlas en pregunta, por favor. Eso es lo que queremos. Cuando yo termino, le voy a dar pase a Eugenia. Ella me va a ayudar a mí con las preguntas para que las vayamos teniendo visibles y vamos resolviendo cuáles contestar, cómo contestarlas y si después necesitan más información de la investigación, yo con mucho gusto les compartiría incluso el informe final o lo que fuera para que puedan ver detalles técnicos de metodología o qué sé yo, ¿verdad? Ahora lo relevante es que pudiéramos aterrizar en una posible propuesta o ideas que ustedes puedan desarrollar en la sede del Pacífico, digamos, en la sede de ustedes, ¿ok? Entonces ahora voy a compartirles pantalla. Vamos a buscar esta pantalla. ¿Pueden ver? Sí. Sí, señora. Se ve bien. Muchas gracias. Vamos a ponerlo en pantalla completa para que quede mejor. Muy bien. En esa investigación participó la psicóloga Adriana Solano Mora, que en ese momento trabajaba en SEA, trabajaba en la sección de evaluación del desempeño docente y ya ahora no, ya se trasladó de oficina. Brenda Sor Rodríguez era nuestra asistente, sigue siendo mi asistente, que es una muchacha buenísima, por cierto, dicho sea de paso. La docencia universitaria y la evaluación del desempeño docente. Aquí lo que está de fondo es este problema. ¿Qué características debe tener la evaluación del desempeño docente en la Universidad de Costa Rica para garantizar la coherencia pedagógica, curricular y didáctica y propiciar la construcción de aprendizajes significativos?
En otras palabras, ¿qué características debe tener la evaluación del desempeño docente para que nosotros como docentes podamos aprender y mejorar nuestra práctica y para que los estudiantes puedan cada vez aprender mejor? Ese es el propósito básico. Estas son palabras un poco más técnicas. En todo caso, el concepto de coherencia curricular fue la columna vertebral de la investigación. ¿Por qué? Porque la coherencia curricular lo que se plantea, como ahorita lo vamos a ver, es que lo que dice en el currículo, lo que dice en el programa y lo que sucede en el aula sea todo coherente, que todo tenga secuencia, digámoslo. Entonces, la investigación buscó abordar el modelo de la UCR, el modelo de evaluación, no el modelo pedagógico de la U, sino el modelo de evaluación desde la perspectiva de la coherencia curricular. También intentó conocer las fortalezas y limitaciones que tiene ese modelo en relación con el logro de esa coherencia, así como buscar las características o las posibilidades que nos permitieran un nuevo modelo de evaluación para que siempre sea consecuente con la coherencia curricular. Y por eso les voy a contar qué significa la coherencia curricular desde mi perspectiva. Ese es un concepto que yo no lo he, yo si acaso lo he encontrado una vez o dos y antes nunca lo había escuchado. De hecho, yo creía que yo lo estaba inventando, tal vez no, ¿verdad? Porque, pero no, pero ¿qué pretendo decir yo con coherencia curricular? Que la propuesta curricular del plan de estudios, cualquier plan de estudios, responde al mandato pedagógico de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Es decir, el plan de estudios no se diseña porque sí, sino que se diseña para responder a la sociedad desde el marco pedagógico epistémico que tiene la universidad. Lógicamente, el perfil de egreso, que es un producto de la propuesta curricular o lo que llamamos comúnmente plan de estudios, este perfil debería responder a estos dos. Y las estrategias didácticas que también deberían estar así y las acciones concretas deberían estar así. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo que todas estas es fácil de que vayan unas al lado de otras. Lo que no hemos visto es si todas prevalezca el mismo o los mismos enfoques pedagógicos. Es decir, que por ejemplo hay enfoques donde el estudiante es un ser pasivo, hay enfoques donde es un ser activo. Y aquí, por ejemplo, la universidad plantea en todos sus lineamientos que el estudiante es un ser activo cuando aprende. Muchas propuestas curriculares podrían decir, y de hecho creo que lo dicen por la investigación que yo realicé hace un tiempo, que dicen que las propuestas que responden a una visión donde ven al estudiante como un ser humano activo que tiene conocimientos previos y que es capaz de construir sus conocimientos. Igual los profesores. Somos personas que tenemos conocimientos previos y que vamos aprendiendo. El perfil de egreso ya no lo menciona tanto. El perfil de egreso se habla de valores, habilidades, conocimientos, pero no nos dice, por ejemplo, si el rol del estudiante va a ser un rol activo, etcétera. Y mucho menos esto, ¿verdad? De hecho, uno revisa algunos programas y uno se da cuenta que la mayoría dice, el profesor va a dar clases magistrales o vamos a hacer lecturas o vamos a ver videos o qué sé yo. Entonces, les dije un ejemplo del rol estudiantil, pero igual el enfoque pedagógico se determina por el rol estudiantil, el rol docente y algunos procesos mentales que se desarrollan, como memoria, como comprensión, como análisis crítico, etcétera. No me quiero quedar aquí, después si queremos profundizarlo podemos hacer. ¿Qué hizo la investigación? Lo primero que hice fue irme al instrumento del desempeño docente de la Universidad de Costa Rica, la evaluación para la mejora docente. Recordemos que la universidad tiene dos modelos de evaluación, uno para ascender en régimen y otro para la mejora docente. No obstante, el de la mejora docente tenemos que salir bien evaluados para poder ser contemplado en régimen. ¿Qué pasa? Que el enfoque pedagógico en términos de la evaluación curricular, de la coherencia curricular, no incluye, por ejemplo, o sea, el enfoque pedagógico sería hablar de todas estas, menos
Bueno, todas, incluidas las celestes y las naranjaditas. Pero el instrumento de evaluación del SEA solo incluye lo celeste. ¿Qué estoy diciendo? Que de alguna manera el instrumento de evaluación de la UCR no está mal, pero no está completo, porque no mira todo lo que debería mirar y mira cosas que tal vez no es necesario mirar, ¿verdad? Eso es un poco lo que les quería compartir con respecto a la coherencia. Aquí acabo de ver que se ve borroso, pero les voy a contar. Esto lo que quiere, esto lo tomé de un chat que hizo el SAT sobre un webinar relativo a la evaluación del desempeño. Retomé algunas observaciones, pero quiero rescatar esta que dice una pregunta que tiene que ver con los resultados de la investigación. Sería conveniente tener un proceso conjunto de evaluación en la universidad en donde se evalúe tanto la docencia, la investigación y la acción social para que el docente tenga una calificación integral. ¿Será esto posible o viable? ¿Verdad? Esa es una línea que la gente fue, digamos, tocando, ¿verdad? Luego, estos son otros aportes que hicieron la gente cuando hicimos un grupo focal con docentes. Esto es lo que la gente opinaba con respecto al instrumento de evaluación. Ellos primero plantean que es una percepción y como percepción no puede ser una verdad absoluta. Es simplemente un insumo que orienta y eso es cierto, ¿verdad? Pero también ellos planteaban, ellos y ellas, porque eran hombres y mujeres, planteaban que muchas personas utilizaban la evaluación para desquitarse, otros para proyectar, otros era apenas para diagnosticar. Y aquí pusimos la evaluación del desempeño docente y yo, entonces lo que la gente planteaba, no resuelve. Sí se llevan bien, pero que tiene poco impacto y no refleja lo individual. Luego, la experiencia personal de las personas que participaron decían que esa evaluación del desempeño docente era descontextualizada, que nos llamó la atención. Esta es increíble. La dirección no puede hacer nada. Vean que eso fue lo que más puso la gente. O sea, una autoridad, si hay un profesor que siempre saca 5 o que nunca va a clases o que sale evaluado con 4 y 5 y las direcciones sienten que no pueden hacer nada, también piensan que no tiene impacto, que es solo un trámite administrativo. Bueno, ahí les comparto lo que, digamos, lo principal. Cuando les dijimos a las personas que hicieran un obituario para la evaluación del desempeño docente, fue muy interesante esto. Un viejito que nunca cambió. Yo, desde mi perspectiva personal, creo que la evaluación del centro, el instrumento de evaluación del Centro de Evaluación Académica, valga todas las redundancias, efectivamente no ha cambiado en el tiempo. O sea, es un instrumento muy valioso, es muy validado estadísticamente y permite hacer estudios a lo largo del tiempo porque se ha venido aplicando hace muchos años. Pero no, las reformas que se le han hecho son mínimas y son accesorias, no son estructurales, no está cambiando el fondo que desde mi perspectiva es que no tiene un soporte teórico como la coherencia curricular se lo estaría dando, digamos. Otro obituario que daban era, intentó mejorar a otros, pero se olvidó que el que no quiere mejorar por sí mismo nunca cambia. Otro, intentó evaluar, pero no lo logró. Alguien que acompañó a muchísima gente, eso es ciertísimo, ¿verdad? Desde hace unos 30, 40 años, yo no sé, se aplica ese instrumento. Alguien que trató de hacer lo mejor que pudo en la vida, pero que no tuvo mucho éxito. Alguien que intentó mejorar a otros. ¿Cuál fue la conclusión? Que la gente sí valora que exista un instrumento y sí valora que haya una evaluación. Nadie lo negó. No obstante, vean qué pasa cuando les dijimos que eligieran un animal. Si nosotros les dijimos, si el instrumento de evaluación o el proceso de evaluación del desempeño para la mejora docente fuera un animal, ¿qué animal escogerían? Vean como ningún animal es alguien cercano a los humanos. Todos los animales elegidos ahí son animales
lejanos, medio, digamos, no domesticados, no cercanos a nosotros, a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad. Y las cosas positivas que dijeron era que, bueno, que los comentarios de los estudiantes sí les daban información, que era un resultado numérico que se podía analizar en el tiempo, que era un instrumento concreto, científico, validado. Pero también dijeron, y eso es un súper resumen de todo lo que en realidad dijeron, que la información cuantitativa es inútil, que los resultados son para poner una nota y no para aprender. En mi caso personal siento que eso es lo que pasa con ese instrumento, que la población estudiantil evalúa según le caiga bien o mal el docente. Eso ya el SEA ha demostrado que es un mito, que eso no es así. De hecho, a mí me consta, pues yo trabajo muy cerca de estudiantes y no es tan cierto como lo creemos, que puede prestarse a manipulaciones, podría ser, ¿verdad? Que los estudiantes no conocen aspectos que se les consultan y que evalúa la generalidad sin importar el contexto. Entonces vean cómo sigue siendo una, qué sé yo, algo muy turbio el tema de la evaluación del desempeño docente, como que nos resignamos, como que bueno, está la estructura y hay que pasar por ahí y hay que hacerlo si queremos ascender en régimen y si queremos llegar a ser algún día catedráticos y además queremos aprender sobre nuestra docencia, pero resulta que cuando llegamos a ver los resultados no nos dice mucho, ¿verdad? Finalmente llegamos a lo que podía ser una propuesta. Entonces, la investigación se concentró en los que están en negrita, ¿verdad? O sea, en estos tres que están aquí. Esto se recogió, nosotros hicimos entrevistas individuales, hicimos ese grupo focal, entrevistamos al CEA, a la Comisión de Régimen Académico, a Lorena, que era en ese momento la directora del Departamento de Evaluación Docente, y todo eso nos lleva a recoger estos aportes que son como orientándonos a mejorar la propuesta. Unos decían, bueno, salgámonos de lo administrativo y entremos a algo más formativo. Otro, que vinculemos la investigación y la acción social con el curso. Otro, bueno, estos que ustedes pueden leer por sí mismos. Y aquí está para mí la clave. Uno, asignar a cada unidad académica la gestión de la evaluación para la mejora docente y que coordine con el SEA el apoyo respectivo. Ahí que estoy imaginándome yo. Yo me estoy imaginando que las unidades académicas puedan tener una comisión que sea o una subcomisión de la coordinación de docencia, en el caso de ustedes, o que sea una comisión de evaluación docente aparte, que sea la encargada de gestar esos procesos para que puedan adaptarlos a las especificidades de la unidad académica y que el apoyo del SEA siga siendo más o menos el mismo que hace hasta el momento, porque que sea recoger las preguntas, pasar los instrumentos, tabularlas y enviarlas tabuladas. Eso lo hace con la diferencia que aquí viene la segunda parte de la propuesta y es que el SEA cuente con una plataforma digital donde las personas docentes puedan subir a construir su propio instrumento de evaluación. Como parte de la investigación, nosotros hicimos un recorrido por universidades públicas de Occidente. Logramos revisar unas 16, creo. El número, yo soy muy malilla para memorizar números absolutos, pero sí eran un grupito menos de 20. Y en las universidades de Estados Unidos, en las dos que vimos, ellos tienen un sitio web donde hay preguntas generales institucionales. Son las preguntas que como institución se quiere tener para ir verificando que se cumplan algunos estándares y algunas premisas institucionales. Una parte que tiene la unidad académica para como control interno y una parte que es un banco de recursos de preguntas, perdón, donde las personas docentes pueden o tomar sus preguntas, las que consideren apropiadas, que aplican para ellos, o crear nuevas preguntas y enriquecen constantemente ese banco de preguntas. A mí me parece que ahí debe ser para donde tira la UCR y ahí donde nosotros deberíamos presionar para que eso suceda. Y el tercer eje de la propuesta es que se
presione o se mande una propuesta al Consejo Universitario para que se cree un inciso en el artículo que habla sobre las faltas disciplinarias y que se tipifique como falta grave no capacitarse para la mejora docente. Eso es básicamente lo que yo les quería compartir. Ahora voy a dejar de compartir pantalla para que Eugenia nos comparta la pantalla y en este momento abrimos el espacio para que ustedes reaccionen. Mi solicitud es que esa reacción que tienen en su mente la formulen con una pregunta para que bueno, yo tengo la premisa, se las voy a comentar. Yo tengo la premisa de que nadie se compromete con la pregunta que no ha hecho, con la respuesta de la pregunta que no ha hecho. Entonces, a mí me gusta trabajar con preguntas porque nos conectamos más con aquella respuesta que vayamos a construir. Entonces, voy a quedarme callada. 15 minutitos dure, qué dicha. Les invito a formular sus preguntas. Hola, buenos días. Tal vez para ir empezando, yo voy a plantearle una pregunta a Victoria, mientras ustedes nos envían las de ustedes. Y es la siguiente. A partir de la investigación realizada y pensando en el modelo de evaluación actual, ¿qué es necesario incorporar para incorporar la coherencia curricular en la evaluación del desempeño docente? Ahí Victoria nos habló rápidamente del tema de la coherencia curricular, Ujú, pero a mí me gustaría saber qué sería necesario desde sí. los resultados de la investigación. Sí, esa es una preguntota porque la coherencia curricular queda como muy abstracta y yo la expliqué, ¿verdad? También superficialmente porque yo quería centrarme más en la evaluación. Lo que yo estoy diciendo con coherencia curricular es que lo que la universidad espera de nosotros, lo que dice el plan de estudios, lo que dice el perfil de egreso, lo que dicen las estrategias didácticas de los programas de cursos y lo que hacemos en el aula, todo eso, eh, digamos que comparte el mismo enfoque curricular. Eso quiere decir, yo no sé cuánto han oído ustedes hablar de los enfoques curriculares. Hay algunos enfoques que yo los coloco en un enfoque conductual. Estoy tratando de abrir aquí una presentación. Y luego hay otros que son el enfoque cognitivo y otro que le llamo yo el enfoque crítico. Hay muchísimos enfoques, desde la psicología, desde la biología, desde las neurociencias, hay muchísimos. ¿Qué hice yo con un artículo que publiqué en el 2011 que se llama Enfoques Pedagógicos para Innovar? O la docencia universitaria, algunos enfoques pedagógicos? Está en la revista Intercedes, por ahí del 2011. Y resulta que lo que yo estoy planteando es que las personas docentes que no han estudiado educación y que no tienen por qué estudiar educación, si se leen ese artículo, pueden de alguna manera tener un lenguaje que yo traté de hacerlo lo más cotidiano posible y donde yo planteo que hay tres modelos que son, perdón, tres enfoques: el enfoque conductual, el enfoque cognitivo y el enfoque crítico. En el enfoque conductual, para decirlo rápidamente, la información es sinónimo de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que el docente sería una persona que solamente transmite una información y con eso da por hecho que las y los estudiantes están aprendiendo. Esa, ese enfoque está un tanto obsoleto, como ya nos han demostrado los estudiantes. Cuando nosotros asumimos eso, ellos nos demuestran que saben cosas y que ya además Google y las redes en el mundo les permiten accesar a eso que llamamos información. Y además está súper demostrado que que este enfoque se queda corto con respecto a lo que realmente es aprender. Aprender no es memorizar. Aprender es
mucho más amplio. Y por eso hablo entonces del otro enfoque, que es el enfoque cognitivo, donde se plantea que el proceso, el aprendizaje es una construcción mental que promueve que la persona estudiante sea más activa y más, que pueda elaborar sus propios aprendizajes a través de otros procesos mentales más allá de la memoria, como por ejemplo análisis de casos, como por ejemplo discusión con los compañeros sobre algunos conceptos, como por ejemplo elaboración de ejemplos hipotéticos de esa teoría que están aprendiendo, por decirles algunos ejemplos. Y el crítico lo que plantea es que el aprendizaje, más que las otras dos cosas, es que es un diálogo entre la teoría que están recibiendo y la realidad. No descarta la memoria, no descarta los procesos mentales, pero es esencial que esos procesos mentales y que esas relaciones de conceptos lo hagan en función de realidades concretas. Qué sé yo, que hacen giras o se traen una noticia o por decir algo, el caso Cochinilla. Ese caso podría servir casi para cualquier curso. Es decir, traerse la realidad al aula, eso se consigue mediante muchos tips. Uno muy importante es poner a los estudiantes a elaborar sus preguntas de la misma forma que les estoy solicitando yo que las hagan. Cuando nosotros tenemos esos tres enfoques, nos ponemos a revisar qué prevalece en los cursos y qué debería prevalecer según el perfil de egreso. Entonces ahí nos damos cuenta cuál es el enfoque que prevalece y la evaluación debería ir orientada hacia eso. Es un ejercicio que a mí ahora me pongo a inventar y tal vez no es apropiado porque no estoy en la sede, no conozco las características de la sede. Además, es un ejercicio que no es sencillo, es complejo, pero no por eso es difícil. Yo pienso que uno puede empezar pasitos pequeños y lo primero, creo yo, es tener esa base de datos que incluso hasta yo, por ejemplo, la Escuela de Agronomía se separó del SEA y hacen su propio proceso interno. Yo pienso, bueno, alguna unidad académica podría empezar a crear su sitio web de preguntas y empiezan a hacer sus procesos internos de evaluación. Y si tienen, hay que negociar con el SEA la validación para efectos de régimen o para régimen hacen el otro y ya está. Pero para efectos internos de la mejora docente, ese podría ser una posibilidad. Es decir, rompamos esquemas y seamos creativos. Eso es lo que Ok. yo pienso. Victoria, Randall Barnett nos dice que nos pregunta, bueno, le pregunto a usted que si sería pertinente de parte de la UCR solicitar a su cuerpo docente titulación o certificación en pedagogía y o a andragogía, tal como lo hace la UTN. Bueno, sí, ayudaría, pero ayudaría más que existan mecanismos que estén propiciando esa formación continua. Es decir, está bien tener un título, pero nosotros somos como los médicos, no nos podemos quedar queditos. Hay que estar siempre leyendo, hay que estar buscando, hay que estar analizando, hay que estar en conversación con colegas, hay que crear en la unidad académica, en la sede, debería existir un espacio anual o bianual donde se reúnan a incluso hacer catarsis de hacer el derecho al berreo, de lo mal que les fue, lo bien que les fue la clase de estudiantes que tuvieron, pero con el compromiso de que la terminan proponiendo soluciones. Es decir, ustedes pueden crear un par de espacios al año donde se reúnen una hora, sueltan todo lo que andan en el hígado y en el corazón, y la última media hora, ok, de todo esto que acabamos de decir, ¿qué proponemos? Eso es mucho más importante que tener un título en pedagogía. De hecho, yo conozco personas muy formadas en pedagogía que no necesariamente son personas que hagan buena docencia o que promuevan aprendizajes significativos. Entonces, claro que ayuda,
Claro que ayuda a que la persona tenga titulación, pero no es lo determinante. Eso no me hace buen docente. Lo que me hace una persona buena en mi trabajo es el estudio permanente y la construcción de mecanismos que me dé insumos, que me devuelva el espejo. ¿Cuál es o sea, la metáfora perfecta? ¿Qué espejos puedo construir yo para al final de año ver las imágenes y decir, aquí puedo mejorar, aquí no, esto me sale perfecto, esto no me quedó como yo quería? ¿Ves? Eso es lo que se me ocurre a mí. Ligia Calderón nos dice, la virtualidad fue un reto pedagógico. ¿Creen ustedes que los docentes estamos usando el ambiente virtual adecuadamente? ¿Estamos capacitados para enseñar de acuerdo a lo que se espera pedagógicamente o solo estamos aplicando recursos visualmente modernos? Ay, Ligia, sí, esa pregunta es lindísima porque efectivamente mi conclusión casi así sintética es, nosotros docentes estamos sobreviviendo la virtualidad. La Universidad de Costa Rica es una universidad presencial. Su modelo es presencial. ¿Por qué? Porque partimos del hecho y es más, yo escribí un artículo que se llama El mandato pedagógico institucional en la revista, no me acuerdo si en la del INEO o en la revista Educación, pero ahí se puede buscar del 2017. Y ahí propongo un perfil genérico de la UCR, un perfil de egreso genérico, que todas las carreras lo podrían revisar y contrastar con sus perfiles de egreso y ahí poder ver si deberían mejorar o no su perfil de egreso. Ese perfil de egreso se construyó en una investigación que se llamó Relacionando Pedagogía, Currículum y Didáctica y para ver la coherencia curricular y lo hice con 5 carreras, las 5 carreras acreditadas más recientemente, porque mi punto es que las acreditaciones tampoco nos llevan a producir mejores procesos de aprendizaje. Entonces, ese perfil de egreso me dice a mí que el estudiante, la persona estudiante en la Universidad de Costa Rica, es una persona que requiere la interacción. Definitivamente, si algo nos vino a coartar la interacción, es la virtualidad. Yo, bueno, igual que Ligia, creo, al hacer esas preguntas, me he sentido muy frustrada, incluso muy cansada. Yo no creo que lo estemos haciendo tan mal como podemos pensar, pero que no lo estamos haciendo excelente porque el modelo no es así. Y no es porque nosotros seamos malas personas o porque seamos malos profesores, es porque las propuestas curriculares, los planes de estudios están pensados para otras cosas. Ahora, ¿cuál es mi consejo para uno aliviar la conciencia? Yo parto de que el aprendizaje es una interacción. El aprendizaje requiere interacción entre 3 tipos de interacción. Y eso para mí es lo que orienta las formas como yo planeo mis clases. La interacción docente-estudiante no es una relación vertical, no es una relación donde yo llego y doy todo el conocimiento. Es una relación de interacción, donde yo comparto algunas cosas, otras veces ellos traen cosas. Yo siempre, todos los días en clase hay una cosa que le llamo plenaria, pero no es lo que acostumbramos llamar plenaria. Si yo hago salitas o los pongo a llenar unas preguntitas, 2 preguntitas donde tengan que relacionar eso que estábamos hablando con sus comunidades, con sus contextos. Yo doy los cursos de investigación. Entonces, busco esa interacción, que mi interacción con los estudiantes sea a doble vía. La segundo tipo de interacción es la interacción estudiante-estudiante. Necesitamos que lo hagan porque el aprendizaje significativo se construye, y eso lo dice Vygotsky, no lo digo yo. El aprendizaje se construye entre iguales y el docente, la persona docente no es un igual, es uno diferente. Tenemos el poder de poner la nota de poner la nota y eso ya nos hace digamos, nos convierte en una figura de poder, por lo que las respuestas de las personas estudiantes están condicionadas a lo que ellos creen que yo quiero escuchar. Entonces,
propiciarse la relación estudiantes-estudiantes, trabajos grupales, tareitas en clase, hacer salitas, qué sé yo, hay que inventarse algo. Y la tercera forma de interacción es la persona con el texto realidad. Es decir, nosotros los ponemos a leer un texto y ese texto lo tienen que relacionar con algo, algo real, algo en que le encuentren sentido. Cuando yo llevé los cursos de inglés, de estos, de lectura, de estrategias de lectura. Y una de las cosas que me gustaba es que las lecturas siempre tenían que ver con alguna situación real. Yo me acuerdo que aprendimos sobre transgénicos, aprendimos, bueno, porque la lectura que yo llevé era sobre eso, pero llevábamos lecturas de la realidad. Eso es importante. Hay que buscar qué lecturas les escogemos. Y otra cosa que yo he hecho en la virtualidad es que hice una selección de aquellos conceptos realmente claves para no saturar de teoría, sino que con esos conceptos claves esenciales, básicos para el curso, yo genero digamos, muchas actividades para pensar, para que aprendan a encontrar el conocimiento en alguna parte. Lo que nos está impidiendo la virtualidad es esa relación que los estudiantes se quedaban con uno después de clase preguntando, profe, y esto, o que se iban de una vez a la biblioteca a buscar. Eso ellos no lo tienen y nosotros tenemos que garantizarnos que las personas estudiantes sepan dónde encontrar lo que no aprendieron en el curso, sepan dónde encontrar la información para resolver los problemas que tienen. Entonces, creo que ahí te estoy contestando la primera parte de la pregunta, que si estamos capacitados, yo no quiero decir ni sí ni no, yo creo que los docentes tenemos la obligación de estar en formación permanente. Nosotros no sabemos qué viene después de la pandemia, nosotros no sabemos qué va a pasar con el mundo, o sea, tenemos que estar abiertos a lo que va a ser el mundo, por eso es importante que tengamos más bien premisas para el aprendizaje significativo. Más que recetas, más que tips, más que yo les diga, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro o hagamos ese doctorado. No, no, es qué actividades podemos hacer para que las personas estudiantes sepan dónde encontrar la información que necesitan para solucionar los problemas laborales a los que se van a enfrentar en el marco del curso que estamos dando y obviamente irse formando. Yo en virtualidad estoy en kinder de virtualidad y estoy aprende y buscando, pero yo no me quiero convertir en una docente activista, como dice el final de la pregunta que me encantó, que si estamos aplicando recursos visualmente modernos en el mismo paradigma donde somos personas que lo sabemos todo y los estudiantes no lo sabemos nada. Eso sí hay que cambiarlo. Creo que te pude contestar lo mejor que pude. Muchísimas gracias. Muy amable. Ok. Veo Vamos a ver, que hay- Victoria, tenemos otra pregunta de Jorge González. Bueno, es también como un comentario. Comparto lo que dices. En varios de los cursos en la UCR se propone una metodología constructivista, que es la visión que considero que la universidad aspira. Y usted nos ha explicado, el conocimiento está en medio y el profesor es una guía para llegar ahí. Antes usted nos recomendaba hacer preguntas a la hora de desarrollar contenidos, discusiones en clase. ¿Qué otras estrategias concretas podría recomendarnos? Bueno, tal vez te puedo comentar un poco cómo organizo yo mi clase ¿verdad? Como contarte un poco lo que hago. En la primera clase de siempre, de cada semestre, hago una actividad exactamente igual a la que estamos haciendo hoy. O sea, yo llevo una lecturita de 1,5 páginas, 2 páginas máximo, y la leemos en conjunto. Por ejemplo, yo doy un curso que se llama Formación de Formadores. Entonces yo tengo ese curso lo que quiere es que el propósito del curso es que las personas profesionales
cuando se gradúan, sepan desarrollar procesos de capacitación en su área profesional. Entonces, ellos tienen que saber sobre algunas premisas pedagógicas para poder ir a desarrollar procesos de aprendizaje en otros. Entonces, la primera clase, nosotros trabajamos un texto que se llama ¿Qué es el aprendizaje significativo? Entonces, lo leemos en colectivo, incluso virtualmente. Cada uno lee un párrafo, cada punto de aparte cambia la persona. ¿Qué logro con eso? Todo el mundo está conectado con la lectura. Segundo, el reto para mí que ha sido de los más difíciles, buscar lecturas cortas. Nuestros estudiantes no van a leer lecturas largas, se las van a compartir y van a leer pedazos. Que no importa, yo les doy lecturas largas, pero sé de esa realidad. Entonces yo busco lecturas cortas que leamos en clase, cada uno lee un párrafo y luego cuando terminamos, yo les digo, bueno, ok, piensen en cómo ustedes han aprendido toda la vida. Piensen en la lectura que acaban de leer. Imagínense cuando sean profesionales y ahora elaboren 2 preguntas cada uno. Y entonces es muy rico porque yo, como es el primer día de clases, ya conozco cuáles son las inquietudes de ellos, por dónde van, qué les inquieta, qué no les inquieta. Ya yo, bueno, ahí es un súper diagnóstico eso. Yo de hecho, ahora que es virtual unas cosas bonitas, una de las pocas cosas bonitas, porque a mí no me gusta mucho lo virtual, es que grabo la clase. Y eso me encanta porque después yo puedo ir y revisarlo, ¿verdad? Eso es lo primero que hago el primer día de clase. Otra segunda estrategia que yo hago es que todos los días tenemos, digamos, las lecciones asincrónicas, tenemos un foro. En ese foro, el foro casi siempre es así. Ellos tienen que hacer un aporte, ¿verdad? Yo les doy una lectura base, una lectura, un video, eso va a depender, ¿verdad? Si hay una noticia en el ambiente que es clave para el curso, yo la agarro y se las doy. Entonces el foro viene así. Cada persona tiene que leer, bueno, tiene que ver el recurso despertador, le llamo yo, ¿verdad? Tiene que tener contacto con ese recurso despertador. Luego tiene que a plantear una pregunta, ¿verdad? Tiene que responder la pregunta de otra persona y tiene que hacer una réplica a la respuesta que alguien le dio a su pregunta. Con eso que estoy logrando, una interacción entre cerebros, pero bueno, por lo menos lo logramos de alguna manera, ¿verdad? Este foro es un éxito total. Y el semestre pasado aprendí, que yo no lo sabía antes, a calificar el foro. Entonces es súper fácil porque lo que me tengo que quedar, digamos, yo les doy 3 días de foro y el cuarto día me toma 1 hora y media revisar el foro. Realmente, y como el foro se puede evaluar, bueno, a ellos les encantó. Yo hago, bueno, sigo. La otra estrategia es lo que yo le llamo las plenarias. Eso lo hago en las sesiones sincrónicas. Esas plenarias son muy diversas y el propósito esencial de la plenaria es que, a ver, tengo que irme un toque teórica. Resulta que yo concibo el aprendizaje así. La persona tiene el texto, interactúa, que eso es lo que yo he tratado de provocar durante la clase, ¿verdad? Que haya esa interacción, los llevo a salitas a que hablen, les doy una consigna, que ahorita eso les cuento. Cuando la persona comunica lo que aprendió de manera individual, está arraigando su conocimiento. Cuando la persona interactúa con el otro, eso que piensa y lo comunica, lo está convirtiendo en un aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué hago yo en las plenarias? Hay plenarias que son grupales y hay plenarias que son individuales. En las plenarias grupales les pongo, por ejemplo, una frase o una cita del texto que trabajamos en clase que sea bien controversial o que sea bien importante para mí que lo dominen a fondo.
y les digo que elaboren 4 preguntas y que las contesten entre ellos. Y les doy un espacio en salita de qué sé yo, de 10 minutos, 15 minutos, no es mucho. Y luego los pongo a escribir individualmente, a veces en el mismo chat, a veces ellos me mandan ahí por el mismo chat del Zoom, me mandan un Word que hayan llenado una hojita. Y eso yo después le pongo una nota. Es decir, las plenarias y los foros tienen generalmente como un 15-20% de la nota final. ¿Qué me estoy garantizando yo ahí? Aprendizajes significativos, ¿verdad? Luego, para desarrollar las famosas exposiciones de grupo que uno les pone a los muchachos, esa sería una cuarta estrategia. Yo uso mucho las exposiciones, pero con las siguientes características. Les doy una lectura, les asigno la lectura y les digo, la tienen que presentar así. Buscan digamos, los grupos generalmente son de 3 personas. Entonces ellos buscan un autor adicional a la lectura que yo les di. Es decir, la exposición no va a ser de una lectura, va a ser de 4 lecturas. Eso es lo siguiente. Es decir, lo más importante es que ellos contrasten lo que yo les estoy pidiendo que lean con lo que dicen otros autores. No tienen que hacer más grande la lectura, ellos tienen que agarrar el concepto más importante de la lectura y compartirlo. Eso lo hago en el curso de investigación. Entonces, cuando me tienen que plantear, por ejemplo, cómo construir objetivos, cómo formular el problema, la metodología, cómo se estructura, el marco teórico qué es un estado de la ecuación. Esas son exposiciones que yo les pongo a hacer. Entonces, ellos no tienen que hacer una repetición memorística de las filminas y hacer en filminas lo que el autor dijo. Ellos tienen que decir, yo les digo, ok, entonces ustedes van a exponer qué es un marco teórico, cómo se hace, cuáles son las mejores recomendaciones y no me pongan el autor, dicen o no, es el discurso de ellos. Y finalizan con preguntas a los autores. ¿Qué fue lo que los autores no explicaron? No explicaron bien, no explicaron del todo, si se contradicen los autores. Y nosotros generamos una plenaria contestando las preguntas que ellos hicieron, contestándole al grupo las preguntas, esas 3 o 4 preguntas que ellos elaboran. Eso les fascinó, porque yo final de semestre siempre les paso una evaluación del curso que es, ¿qué aprendió? ¿Cuál fue su aprendizaje significativo? ¿Qué le cambiaría al curso? ¿Qué le dejaría? ¿Cuál fue la actividad con la que usted aprendió mejor? Solo esas 4 preguntas me interesan a mí. Y con esa evaluación me he dado cuenta que las plenarias y los foros les encantan, las exposiciones de este tipo les encantan. Ellos no tienen que hacerme informe de exposición. A mí no me interesa que repitan como loros las cosas, ¿verdad? Sino que piensen y tal. Y esa exposición también tiene su pesito, tiene como un 20%. Y yo les digo, el que expone repitiendo las palabras del autor, de una vez le corto la conferencia. ¿Qué estoy logrando ahí? Que ellos, cuando uno pone en palabras de uno lo que otra persona le dijo, uno está aprendiendo significativamente. Uno está comprendiendo. Yo creo que, bueno, y hay una quinta estrategia que utilizo. Bueno, siempre salen cosas nuevas, pero eso son como ya yo me he observado, esas son como las cositas comunes. Yo les pongo a hacer una cosa que se llama simulación en el curso de formación de formadores. Ellos tienen que simular una capacitación con nosotros, con el resto de los compañeros, donde tienen que aplicar conceptos pedagógicos que hemos aprendido en la clase. Eso más o menos es lo que se me ocurre. Por supuesto, cada curso es diferente, cada vez hay unas cosas que a uno se le ocurren nuevas y así, ¿verdad? Pero como tips, donde si ustedes ven estas 5 estrategias, promueven o buscan esa interacción, buscan la formulación de preguntas, buscan que los mismos estudiantes las respondan y que elaboren con sus propias palabras.
Unos estudiantes míos hicieron, bueno, las simulaciones son divinas. Ellos, bueno, vieran qué cosas más bonitas hacen. Y uno de los grupos hizo que analizaran un caso, hizo 2 salitas. Cada grupo tuvo que analizar un caso y formular preguntas. Y luego esas preguntas se las dieron a los otros, o sea, intercambiaron los papeles. Las preguntas de un grupo se las pasaron a otro y las preguntas del otro grupo se las pasaron a otro. Tuvieron que contestar esas preguntas y luego hicimos una plenaria como de 5 minutos, 10 minutos, no fue mucho, porque yo estaba segura que habían aprendido tan antes. Eso es más o menos, Jorge, creo que fuiste el que preguntó, sí. Eso es más o menos con lo que yo intento guiarme. A veces vienen otras ideas y las pruebo y así. Pero básicamente es interacción, relación teoría-realidad, generar inquietud de los estudiantes a partir de sus preguntas. Con mucho gusto. No sé si tienen alguna otra. Sí, dice Jorge que muy prácticas todas las estrategias. Qué dicha. Ok, aquí hay Marjorie Jiménez, dice, tomando en cuenta que el docente también aprende en los cursos que imparte, se podría promover la autoevaluación como parte de las acciones afirmativas de la institución para la mejora docente. Total y absolutamente de acuerdo, Marjorie, pero absolutamente de acuerdo. O sea, el SEA, perdón que lo diga en estos términos, pero el SEA está quedado. O sea, no puede ser que es un instrumento buenísimo. Yo no estoy diciendo que deje de usarlo. A mí me parece que es un instrumento muy validado, que nos recoge percepción estudiantil y que estadísticamente permite hacer estudios a lo largo del tiempo. O sea, a mí me parece un instrumento excelente, pero no puede quedarse ahí. Y a mí me parece que lo que le está faltando al SEA es el análisis pedagógico de lo que implica la evaluación para la mejora docente. Eso es el tema del que hemos hablado hoy aquí. Por ejemplo, ¿qué parte de los instrumentos pregunta sobre la relación de los cursos con la realidad? Hay una pregunta que se pierde así sutil, ¿verdad? Luego, hay preguntas que yo digo, oye, esto es obvio, que si entregué el programa, pero eso es lógico, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, a mí me parece que si cada unidad académica, y por eso yo estaba tan contenta de presentar, estoy tan contenta de estarles presentando a ustedes esto, ustedes como unidad académica pueden reunirse, pueden decidir generar una prueba piloto, pueden decir, bueno, hagamos un proceso donde haya una parte de autoevaluación y una parte de evaluación de pares, una parte de evaluación de los estudiantes. Y cuando se haga la evaluación de pares, yo elijo mi amiga. ¿Por qué? Porque yo no voy a elegir mi enemiga. Mi enemiga tal vez no va a querer que aprenda. Mi enemiga tal vez va a querer desquitarse algo. Somos seres humanos, partamos de las realidades. Pero, por ejemplo, sí quiero llamar la atención en el tipo de preguntas que hagamos. Por ejemplo, una pregunta de autoevaluación no puede ser califíquese de 1 al 10 como usted hizo con los estudiantes, porque mentira, nos vamos a poner 10. Yo misma me pondría 10. Yo no me complico la existencia, buscaría mi mejor nota y punto. Pero yo pondría una pregunta como, redacto las estrategias exitosas que tuve durante el semestre. Menciono, o por lo menos digo, o 4 frases interesantes que dijeron mis estudiantes en clase. Estoy inventándomelas en este momento, ¿verdad? Es decir, el propósito de la autoevaluación tiene que ser generar reflexión sobre la propia docencia. Entonces, tiene que ser preguntas que vayan orientadas a esa reflexión. Por ejemplo, yo una pregunta que pondría sí o sí es, ¿cuáles preguntas me quedan? ¿Qué preguntas tengo hoy en día sobre mi docencia? Eso es potentísimo, potentísimo. Y así, ¿verdad? Yo sí creo que deberíamos ir cambiando los métodos de evaluación del desempeño para la mejora docente a procesos más complejos, no por eso imposibles.
Hay que involucrar a otras personas. No puede ser las personas estudiantes las únicas que digan que emitan criterio, porque además es una percepción que se está considerando como criterio sobre la calidad docente. Las personas estudiantes nos dicen mucho y muy importante, no lo desperdiciemos, pero complementémoslo con otras cosas. Y ahí mi insistencia en que cada unidad académica puede tener sus preguntas propias y que el SEA puede, o sea, la Universidad de Costa Rica tiene la plataforma tecnológica para que hagamos eso. A mí no me puedes decir que no. El SEA tiene como 4 o 5 informáticos tiempo completo, o sea, a mí no me pueden decir que no. una muy peleona. Hay otra pregunta de Francisco Quesada. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo influye la cantidad de estudiantes en el proceso de aprendizaje virtual y presencial en la evaluación de los y las estudiantes y del profesor? Wow, la respuesta es absolutamente hay influencia, ¿verdad? Por supuesto que sí. Nunca va a ser lo mismo que yo doy un curso de 5 personas, que yo doy un curso de 20 o yo doy un curso de 80. Yo no me explico cómo están haciendo los profesores de estos cursos de 100 estudiantes. Realmente milagros deben estar haciendo. Efectivamente, cualquier teórico de la pedagogía, cualquiera te dice que la cantidad de estudiantes es importantísima. ¿Por qué? Porque eso determina las interacciones. Voy a compartirles 2 conceptos teóricos muy importantes. Uno se llama la situación social de desarrollo y otro se llama la zona de desarrollo próximo. Seguramente algunos ya lo habrán escuchado. Son 2 conceptos propuestos en la teoría del enfoque histórico-cultural que expone Lev Vygotsky. La situación social de desarrollo lo que quiere decir es aquella que yo hoy en día, Victoria González hoy en día, es producto de la construcción de mi historia y mi contexto. No es que la historia me haya determinado, pero la historia me dio características muy especiales que me hacen a mí ser única. Y mi contexto me enriquece esa historia que viene conmigo. Es decir, yo nací en Costa Rica, eso hace que yo hable español, que me guste el verde, que me fascinen las playas, que yo qué sé. Y mi contexto, yo soy una quinta hija, perdón, yo tengo una familia tanto, yo crecí en un hogar que se lee mucho, yo vivo en un contexto lleno de árboles. Todas esas cosas hacen que yo me construya como persona. Y desde ahí yo hablo y comparto con los demás. Cuando yo estoy en el aula, yo tengo o 5 situaciones de desarrollo distintas, o 20 o 80. Cuando una persona me dice verde, no me está diciendo el mismo verde. Cuando un estudiante me dice, profesora, tengo un problemita, en un caso puede ser que se quiera suicidar y en el otro puede ser que no ha desayunado y en el otro porque su teléfono celular iPhone de última generación no se le conectó esa mañana. O sea, las situaciones sociales de desarrollo son todas diferentes y tiene que ver con el tema de la persona, ¿verdad? De la historia de la persona, del desarrollo humano, bueno, de ese ser humano, perdonen la redundancia. Y la zona de desarrollo próximo tiene una connotación un poquito más pedagógica. La zona de desarrollo próximo tiene que ver con esa distancia entre lo que yo ya sé y lo que voy a aprender. Y lo que voy a aprender con ayuda del otro. Es muy difícil que yo aprenda algo sin ayuda del otro desde cómo yo concibo el aprendizaje, ¿verdad? Porque hay autores que lo conciben muy, muy fácil, ¿verdad? Hay autores que dicen que la persona construye mentalmente y punto. Yo no. Yo soy del criterio de que uno aprende en interacción con el otro. El otro, llámese la naturaleza, llámese la persona, llámese la universidad, llámese el profesor o profesora. Esa zona de desarrollo próximo es diferente y tiene que ver con lo que cada persona es. O sea, de acuerdo a la situación social de desarrollo, así será la zona de desarrollo próximo.
Entonces vean lo difícil que es ser profesor o profesora. Nosotros llegamos al aula con millones de situaciones sociales de desarrollo, por lo tanto, millones de zonas de desarrollo próximo, y pretendemos enseñar y evaluar. Y no cuando tenemos garantizado que cada quien aprendió algo diferente. Pongámonos a pensar eso cuando son 20, cuando son 80, cuando son 10. Claro que tiene que ver. Claro que tiene que ver. De hecho, yo he revisado muy superficialmente, porque no ha sido nunca mi caso, pero he revisado textos de estrategias especiales para personas con más de 50 estudiantes. En internet las he encontrado. No, ni me acuerdo, lástima, no me acuerdo la referencia porque yo nunca me he tenido que exponer a eso. Pero humildemente yo siempre reconozco que es un temazo. En términos pedagógicos, eso es un temazo. Y ese es otro tema que tiene que considerarse en la evaluación de la mejora docente, pero que por supuestísimo, eso no está contemplado. Nos decían los profesores de artes musicales en la investigación que ellos tienen un alumno por grupo. La persona estudiante, perdón, la persona estudiante no contesta con veracidad porque es evidente que sabe o sea, el profesor va a saber quién es la persona que llenó y les da miedo poner la verdad. Al profesor no le dice nada. La percepción de un estudiante no le dice nada. Y con ese instrumento ellos se quedan igual. Entonces, sí, muy acertada tu pregunta. Victoria, Ujú. Katia Alvarado nos hace un comentario muy valioso, las propuestas que ha señalado la profesora Victoria para la mejora del proceso de evaluación del desempeño docente, pero propondría cambiar el nombre de estos procesos, pues lo que se evalúa en estas propuestas es la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto puede ser menos amenazante y nos ubica mejor en los procesos más significativos del aprendizaje. Ah, muy buena sugerencia, me gusta mucho. Porque, digamos, si las unidades académicas empezaran a asumir por sí mismas esos procesos de evaluación, ya le tienen un nombre puesto a ese instrumento del SEA que puede ser seguir aplicado. De hecho, actualmente, el SEA les acepta ampliar preguntas al instrumento, pero seguimos con la misma estructura. Es decir, yo lo que creo es que hay que pensar en eso, en las autoevaluaciones, en las evaluaciones de pares, en procesos de construcción. Por ejemplo, en la escuela de agronomía, cuando un profesor sale mal evaluado, la persona que lleva a cargo el proyecto se reúne con esta persona, discuten, analizan los resultados del instrumento que ellos crearon, no del instrumento del SEA. Y efectivamente yo coincido con Katia. Lo que evalúa el SEA es los procesos de aprendizaje y, perdón, los procesos de enseñanza, yo no sé si aprendizaje. Y, y me parece muy injusto que a nosotros como docentes emiten un criterio de calidad por sobre digamos, la percepción estudiantil. A partir de la población, de la percepción de la población estudiantil. A mí me parece muy injusto que nos digan, es que son malos profesores. Una vez a mí como asesora me dijeron, es que hay que revisar estos 3 profesores que son malísimos. Y entonces yo les decía, ¿por qué? ¿Son cursos no ponderados? Se van a revisar si eran no ponderados y si eran ponderados. ¿Y se quedan los estudiantes? No, no se quedan tanto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que los profesores, no. Yo les propongo, yo me acuerdo, yo trabajaba en el SEA en ese tiempo, yo les dije, yo con mucho gusto les evalúo los cursos, no los profesores. Yo les hago un proyecto de evaluación de cursos donde evaluemos los 3 cursos con promedios ponderados más altos y los 3 cursos con promedios ponderados más bajos. Y de allí salió un artículo, lo hicimos María del Carmen Acuña y yo. Publicamos un artículo que se llama Evaluación de Cursos en la Facultad de Farmacia. Un artículo viejillo ya del 2011 o algo así. Fue excelente el proceso. O sea, porque no podemos personalizar. Todos somos seres humanos en continuo aprendizaje, intentando hacer nuestro mejor trabajo día con día. No, la unidad académica debe velar porque hayan los espacios para que se dé esa mejora.
no le echemos la culpa solo al docente. Esto es una responsabilidad institucional y debería ser estructural. Y por supuesto nosotros individualmente también, obviamente, uno quiere mejorar, pero a veces uno no sabe para dónde o dónde buscar o qué hacer o cómo hacerlo. Y entonces, bueno, la U ya institucionalmente tiene sus recursos, METICS y ¿verdad? Es decir, no es que estemos solos en esta tarea. Por ejemplo, yo entiendo que la sede del Pacífico tiene esos espacios, por eso estoy hablando yo aquí. Eso me parece a mí, pero clave, clave. Ahora son 7, pero después van a ser más. Esto es un proceso continuo. En la escuela de geografía hicieron un espacio que se llama Hacer Escuela y ellos lo ponen en el horario de las asambleas de escuela. Entonces, y el director manda convocatoria a todo el mundo y todo el mundo va. Y hay otra cosa lindísima que tienen esos Hacer Escuela. Va población estudiantil. Entonces es súper interesante. En algunas ocasiones no han ido, por ejemplo, los profesores quieren hacer derecho al berreo, cosillas así, entonces no, no, es algo más íntimo, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo los estudiantes van y han sido espacios riquísimos para decirles que ahora tenemos a una estudiante, a 2 estudiantes que están ayudándonos a mejorar programas de cursos. Hay una chiquilla que ya me dijo, Victoria, este curso lo tenemos que transformar así, así, así. Es muy interesante todo lo que se está logrando. Con Victoria mucho gusto, dice, Francisco. sí, Francisco dice que muchas gracias por el comentario y respuesta. Y Con mucho gusto. Randall Barnett dice, me he topado en ITM ciertas necesidades para los procesos de aprendizaje. Por ejemplo, he tenido alumnos con adecuación curricular de tiempo e incluso asumo con DA. He tenido que aplicar casi una clase aparte solo para estos estudiantes. Es difícil, más que solo estoy un cuarto de tiempo con la U, pero bueno, responsabilidad docente primero. Ay, sí, Randall, me identifico con vos, ¿verdad? Yo no tengo mucho que decirte ahí porque sé lo que es trabajar con adecuaciones curriculares. Eh, yo te sugiero probar esto de la sesión con preguntas, a ver, digamos, poniendo atención a esos estudiantes especiales, aunque uno sabe que la carta que se la entregan a uno ya ha entrado el semestre, como después, a mí me las han dado como 15 días, 22 días, incluso un mes después de entrar a la clase. Pero bueno, lo que podemos hacer, yo te ofrezco mi correo electrónico, si algún día tenés alguna necesidad, yo soy psicopedagoga, trabajé más de 20 años con, algo hice, no, no soy yo. Este, trabajé más de 20 años con adecuaciones curriculares y, y bueno, algo sé de eso, poquitito, porque tengo ya muchos años de no trabajar con eso. Pero bueno, por lo menos para escucharte y, y algo inventar juntos. Yo con mucho gusto podría escuchar. Victoria, compartí su correo a Sí, todos en el claro. chat del Zoom para que lo tengan. Perfecto, Ujú. perfecto, no hay ningún problema. No sé si tienen alguna otra consulta. De mi parte, si no, agradecerles muchísimo. Muy ricas las preguntas. Yo pienso que este Google Drive, con mucho gusto les podemos poner el enlace. Eugenia y yo lo recogemos para sistematizar, incluso también la grabación. Yo le decía a Jensu que yo la quería para efectos de dar seguimiento a esto. Yo quiero insistir con la comunidad académica en que podemos exigirle al SEA mejoras. Son urgentes las mejoras. Entiendo que estamos en una situación especial por la pandemia, me refiero, pero cuando la pandemia se acabe, la U nos va a presionar a la virtualidad. ¿Por qué? Porque es muy barato institucionalmente. O sea, los ahorros que la U debe estar teniendo en electricidad, en equipo, en todo, en luz, en agua, o sea, entonces, y nosotros también, porque bien que mal, hemos tenido ciertos ahorros, ciertos cambios que nos han beneficiado. Yo no creo que la U vuelva 100% a la presencialidad. Yo voy a defender por lo menos presencialidad cada 15 o algo. Yo voy a ver qué me invento, porque la virtualidad también tiene sus cosas interesantes.
pero tenemos que irnos preparando porque sí, la virtualidad se nos queda. Yo creo que se nos queda, va a empezar a haber presencialidad, pero yo pienso que un 50-50. Es mi proyección a futuro. Ya veremos. Victoria dice, Marjorie Jiménez, muchas gracias por los excelentes aportes. Con mucho gusto, Marjorie, encantada. Bueno, de mi parte, eso es lo que yo les quería compartir, invitarlos a seguir pensando este tema, a pensar que en la sede del Pacífico ustedes pueden crear algo hasta mucho más rico porque ustedes son interdisciplinarios por naturaleza, o sea, las unidades académicas, las sedes regionales, las sedes universitarias son casi trans, digamos, disciplinarias. Y bueno, muchísimas gracias por venir al taller, al conversatorio y con mucho gusto. Ahí está mi correo para las consultas que quieran. Yo estoy en el INIE. Sigo ahí con otra investigación que tengo muy linda sobre estrategias didácticas, aprendizaje significativo y saberes pedagógicos docentes. Espero estárselas compartiendo una vez terminada. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a usted, doctora Victoria González. Muchísimas gracias a todos los que participaron en esta charla. Gracias al Instituto de Investigaciones en Educación y de parte de la Coordinación de Docencia y la sede del Pacífico. Fue un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en este taller Evaluación para la Mejora Docente. Sí. Les recuerdo que a las 2 de la tarde tendremos otra capacitación. Y si no están incluidos, pueden incluirse en el grupo de Instagram. Okay. Rafa. No, de Telegram, perdón, sí. que tiene la sede del Pacífico, la Coordinación de Docencia. Dígame, doctora. Si la Coordinación de Docencia quiere reunirse conmigo para ver detalles de la investigación, con mucho gusto lo podemos hacer. Perfecto. La compañera Yensu le pasará la información a la coordinadora de docencia. Muchísimas gracias también, Eugenia Gallardo, por los aportes y por toda la ayuda brindada. Con mucho gusto. A las 2 de la tarde les recuerdo que tendremos, y Dios mediante, otra capacitación que se llama Posibilidades para evaluar la educación virtual. Y de hoy en 8, jueves 12 a las 2 de la tarde, libro de calificaciones de mediación virtual. Cordialmente invitados. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Muchísimas gracias.